Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo de que vean este video, profe Gerson. Así que el día de hoy voy a hacer el cuadro comparativo que usted nos pidió sobre el tema que había que entregarle. Y la mente se lo entregué un poco tarde, pero el tiempo no me sobró. Pero se lo va a entregar el día de hoy, ya depende de usted si quiere ponerme unos puntos adecuados o no. Así que comencemos. Ok, lo que vamos a estar hablando aquí es que el cuadro comparativo que escogí es un poquito básico. 5 puntos de vista, que fue lo máximo que puede al menos poner aquí. Pero vamos a empezar con el primero. Primero, la llegada. Primero de nuestro gran presidente. Es claro que cuando llegó él a la presidencia, la verdad es que hizo muchas cosas buenas en este país. Cambió un montón de cosas, trajo algo nuevas. Pero la verdad es que nosotros sabemos todo. Es que la gente, que dicen, "Oh, es que la gente no le gusta el cambio. Para nada. Y fue cuando el gobierno estadounidense fue cuando lo vio y decidió catalogarlo como una amenaza para aquí, para Latinoamérica, y que fue básicamente malo para todos. Y ya sabemos la gran historia que se generó otra vez eso. Y eso fue la primera cosa, su llegada. Ok, ahora de los alemanes en Guatemala, creo que yo había hecho algo sobre este tema, sobre los alemanes aquí en Guatemala. Es que los alemanes llegaron desde Alemania, pues eso es obvio. Entonces, al llegar aquí a Guate, decidieron buscar nuevas oportunidades, a lo cual el gobierno guatemalteco decidió que era mejor quedarse acá. Pero eso sí, hubo cosas buenas, que como mencioné antes, había cosas buenas y cosas malas. Entonces, lo bueno que hice que trajo aquí los alemanes aquí en Guatemala fue el café, que dice que está construido un café, al menos una casa de café aquí en Guate, que fue construido por alemanes. Tal vez le podría poner una foto si es que la encuentro, y así tiene la prueba. Y si se la pongo, pues aquí está la imagen, y si no, pues lo siento mucho. Entonces, una vez ya puesto la llegada de Jacob Albert Guzmán y los alemanes, ya tenemos nuestra primera comparación en eso. Entonces, venía el número 2. La primera que es que no se pudo quedar en el país, pues obviamente, ya lo habían degradado, o al menos del puesto de la presidencia, y tenía que irse de Guatemala. Yéndose a México, después a Europa, después se regresó al Caribe. Entonces, pasó un montón de cosas ahí. No pasé por el país, una, porque el gobierno estadounidense lo tenía en vigilancia y tuvo que ir a Europa, donde casi vivió la mayoría de su vida, en donde Cuba fue donde pasó sus últimos días, y en México, donde trágicamente falleció. Entonces, eso sería el caso de Jacobo Arbenz Guzmán. Ahora los alemanes, supuestamente en mi investigación que yo hice, porque decidí hacer una pequeña investigación, dice que básicamente los 8.000 alemanes que habían, dice que se podían quedar, pero sí se necesitaban en el ejército para que se podían quedar. Eso era lo único que le propuso el gobierno guatemalteco en la Segunda Guerra Mundial. Si se querían quedar, tenían que servir a su país. Entonces, eso fue la segunda cosa de que fue en el caso en el país. Uno no pudo irse y el otro sí se pudo quedar. Entonces, se pudo quedar y no se pudo ir. Entonces, una vez ya hecho esto, pasemos al tercero, que dice que para servir tuvo que servir en el ejército para un nuevo hogar, y para quedarse tuvieron que alistarse en el ejército. Como le mencioné anteriormente, Jacobo tuvo que irse a Europa. Entonces, donde dice que si se quería quedar aquí de nuevo, o no recuerdo dónde fue realmente, si fue no, fue en Uruguay, perdón. Fue en Uruguay donde dijo que si de verdad quería quedarse en ese país a vivir, tenía que servir al ejército para quedar en un hogar. Y es que la verdad, durante ese tiempo sabemos que estaba pasando una gran guerra en Latinoamérica y aquí en América. Entonces, la verdad es que para servir a tu ejército para un nuevo hogar, la verdad es que siento que hay muy poca gente que lo haría. Si me estuviera en caso yo, la verdad, es que no podría aceptar eso, porque la guerra es un tema serio y que lo da que tratarle con mucho respeto, porque sabemos que hay mucha gente o familias que se quedaron sin hogar sin eso, y que el gobierno te dé una casa solo para que participes en el ejército. La verdad es que se me hace un poco medio injusto, pero yo no puedo hacer esa opinión con la guerra, porque mi opinión probablemente no va a valer mucho comparado con millones de personas que han ido a la guerra o que han ganado algo por la guerra. Entonces, eso sería para lo de Jacobo. Ahora bien, como mencioné anteriormente, dice que solo se podían quedar los alemanes si servían a su país. Entonces, pero aquí hay algo, y es que solo los hijos se podían quedar ahí. Entonces, los hijos solo podían quedarse aquí en Guatemala si servían a su ejército, algo que no podían ignorar, y tampoco siento que tampoco tenían opciones, tenían que hacerlo si de verdad querían quedarse con un hogar, porque piénselo, si no servías, te ibas a otro lado. Entonces, ¿a dónde ibas a ir realmente? No tenías ningún lugar a donde ir. Entonces, siento que aquí fue más una obligación si se querían quedar en este país para servir a su ejército. Pero la verdad, es mejor servir a tu país que no hacerlo. Entonces, eso fue el tercer punto.
Entonces ahorita pasaríamos al cuarto punto y el penúltimo punto. Y dice que nadie recuerda su historia y los animales es que sí lo recuerdan. Como nosotros sabemos cuando pasa en cualquier lado, el gobierno siempre quiere mandar a callar cualquier cosa. Es que como yo me estoy dando cuenta y que usted nos ha enseñado, es que hay muchos momentos históricos aquí en Guate que el gobierno ha decidido ocultar y no contarnos. Entonces, siento que una de esas se fue esta, porque la verdad es que yo no sabía que al menos tuvimos un presidente que sufrió bastante por ser presidente. La verdad es que esta es su historia, sus anécdotas, la verdad es que yo nunca las sabía y siento que ningún otro lo ha recordado. Solo al menos nuestros padres o nuestros abuelos han de recordar esta historia, que qué fue lo que pasó durante ese tiempo. Y la verdad es que dicen que las nuevas generaciones no saben nada de esto y es lo que usted nos quiere transmitir, que al menos nos llevemos un pequeño conocimiento para la próxima generación de estudiantes. Entonces, siento que aquí en Guatemala casi nadie recuerda la historia de un presidente que iba a cambiar al país, pero que al final no pudo. Entonces, eso fue lo que siento. Ahora bien, con los alemanes, como le había planteado anteriormente, es que con el café fueron los que más se popularizaron. Entonces, siento que el café aquí en Guatemala fue un gran cambio que nos dieron, ya que el café era muy rico. Entonces, siento que los alemanes nos trajeron buenas cosas desde su país, que fue el café. Entonces, siento que la gente lo recuerda, los alemanes lo recuerdan más acá. Y la verdad es que, en mi punto de vista, yo no sabía que aquí había alemanes, la mera verdad. Y quise que de los 8.000 que ve aquí, solo 4.000 se quedaron, que eran los hijos que habían participado en el ejército y que su descendencia sigue avanzando. Entonces, la verdad es que no sabía que había alemanes aquí, pero la verdad es que creo que la gente le sigue recordando más eso porque eso pasó mucho tiempo y porque eran de emigración. ¿Y quién no va a recordar a los inmigrantes aquí en Guatemala hoy en día? Entonces, eso sería el penúltimo punto, que nadie recuerda la historia de Jacobo, al menos hasta que usted nos enseñó y ahora ya lo sé. Al igual que los alemanes, que también no sé que existían, pero que ahora ya sé y que tal vez Guatemala ya sabía que hay acá. Entonces, pasemos al último punto. Y que la verdad, ese fue el que más decidí dejar al final porque la tiene mucho. Ok, dice que lo expulsaron por lo que hacía. Y entonces el otro dice que lo expulsaron a la mayoría porque decían que apoyaban a los nazis. Ok, contando que las fechas casi coinciden en la Segunda Guerra Mundial, cuando se estaba viviendo uno de los mayores enfrentamientos de toda la era de la guerra, entonces sabemos que puede haber una conexión entre sí. Ok, primero pasemos con Jacobo. Es que como le había dicho, hacía un montón de cosas buenas, pero el gobierno estadounidense, sabiendo que estaba haciendo todo esto y que tenía unas empresas aquí y que iba a cambiar un montón de cosas, no querían que eso pasara. Entonces fue cuando el gobierno estadounidense, junto con la CIA, decidió expulsarlo de Guatemala, que no sé cómo se le diga realmente eso, pero al menos sabemos que el gobierno estadounidense fue el que lo obligó a irse del lado. Cuando llegó a México, los mexicanos le dijeron que tenían que irse, ya que el gobierno estadounidense podía cruzar y lo podía arrestar ahí. Entonces sabemos que aquí lo expulsaron, una cosa. Lo expulsaron, fue el gobierno estadounidense y ya sabemos toda la historia que pasó con su familia, qué pasó con Edward, qué pasó durante sus años, cómo murió. Entonces, aquí el punto de vista primero fue el gobierno estadounidense quien fue que digamos que impulsó o que provocó todo esto lo que pasara con Jacob. Entonces, ahora bien, pasamos al siguiente. Dice que expulsaron a la mayoría porque decían que apoyaban a los nazis. ¿Esto qué quiere decir? Pues, ok. Sabemos que durante la Segunda Guerra Mundial Estados Unidos y la Unión Soviética tenían muchos problemas. Entonces, dice que los alemanes, al juntarse, al servir a nuestro país e ir a la Segunda Guerra Mundial, dice que expulsaron a la mayoría, no a todos. ¿Por qué? Porque dice que apoyaban a los nazis. Considerando que Alemania es un país de Europa y que básicamente no tienen muchas cosas en común, pero durante la guerra Alemania también participó en la Segunda Guerra Mundial y por eso el gobierno estadounidense, al saber que habían alemanes aquí en nuestro país y que estaban sirviendo para ellos, decidieron expulsarlos de ahí, diciendo que apoyaban a los nazis. Y es como decir que es racista, la verdad, porque uno piensa que decir que solo porque es ruso piensa que apoya a Hitler o porque también es de Alemania también dice que apoya a Hitler. Pero la verdad es que siento que en este punto siento que fue algo racista, pero la verdad es que no sabré decirlo con certeza porque solo es una opinión o una teoría que yo tengo. Entonces la verdad es que
como le decía, dice que sacaron a los alemanes porque apoyan a los nazis. Y la verdad es que siento que eso fue algo medio injusto, pero considerando que el gobierno estadounidense es una fuerza grande, un país enorme que tiene una gran población, básicamente nosotros no podríamos hacer nada contra el gobierno, porque básicamente siento que el más poderoso es el gobierno estadounidense. También como se, los estadounidenses junto con los soviéticos hacen una guerra para saber quién es el mejor país. Pero entonces llega esto que la verdad fue esta historia y que ya me estoy saliendo más del tema, pero la verdad es que hasta aquí llegaría todo esto. Entonces, este cuadro comparativo la verdad es que fue algo que me tomó mucho tiempo hacer porque tuve que investigar sobre los alemanes en Guatemala. Y yo, al buscar la historia de Jacobo Guzmán y verme toda la película, como usted dice, la verdad es que sí me enseñó algo bastante en la vida. La verdad es que yo no hacía mucho sobre este presidente, la verdad. Y la verdad es que siento que es un buen trabajo, solo que el gobierno lo mandó a callar porque sabían que iba a cambiar demasiado. Pero la verdad es que todos sabemos el triste final y que los alemanes aquí en Guatemala hicieron un gran cambio no solo en la mercadería que hay aquí, sino que también nos dio también unas buenas cosas de que aprender y llevarnos. Y bueno, espero que le haya gustado este video y si le ha gustado, pues la verdad pónganme una puntuación así moderada y espero que esté pasando unas felices vacaciones y nos vemos muy pronto, profesor. Que tenga una feliz día, una feliz tarde o una feliz noche.